Bueno, buenas noches, profesor. Y en este caso estoy haciendo un video de rezagados por el tema de que no pude terminar o no pude hacer la exposición de la unidad 2. Bueno, en este caso nos tocó exponer un poco más de Colechos Hermanos, o este fue el tema que nos dejó para exponer y hacer los videos. Bueno, antes de hablar sobre el tema me encantaría hablar un poco más sobre César Vallejo, que sería un inicio a esta introducción, o a lo que quiero decir. Pues quiero decir que César Vallejo era uno de los importantes innovadores de la poesía del siglo XX, con unas obras importantes ya sean Los Heraldos Negros, Trilce, Escalas, Poemas Humanos, entre otros. Mayormente sus obras tenían un género ya sea poesía o ensayo, pues sus padres se llamaban Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, pues su nombre completo sería César Abraham Vallejo Mendoza. Un pequeño resumen de su vida sería considerado uno de los poetas en lengua española más importantes en el siglo XX. Su obra está marcada por su profunda exploración de la experiencia humana, a menudo a través de la lente de la muerte y el sufrimiento. También vemos que Vallejo fue un escritor muy comprometido y su poesía fue a menudo reflejada en sus creencias políticas, como vemos en muchas de sus obras. Bueno, para pasar un poco más a Colechos Hermanos, vemos que esta obra también puede ser llamada Presidentes de América, porque es una pieza teatral sátira escrita en 1934, pero publicada en versión completa en 1974. Más adelante les explicaré cómo funciona esto, ya que no puede ser publicada en la vida del autor al ser rechazada por los editores de ese tiempo. Es una obra nacida y evocada bajo la óptima marxista del autor, por así decirlo, que mayormente esto podría tomar como un asunto a la farsa de la democracia. En la obra toca temas como cárceles, entonces se podría un poco más referir a esto. Bueno, como decía, democracia en el Perú, ¿no? También vemos el servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. Pues la sociedad peruana efectivamente pasaba en este momento por graves problemas tanto de índole política como social. Vemos que la crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto de Leguía y un colapso muy corto había sucedido en el Perú durante varios gobernantes, ¿no? En este caso, ahora sí, como les dije, pues vengo a explicar un poco más lo que es Colechos Hermanos. Primero, en 1934 se publicó la primera parte. En 1969 se publicó la segunda parte, lo que significa que Colechos Hermanos pues ya va completando durante cierto tiempo y durante casi más de 20 años pues logró salir su segunda parte de esta obra. Podemos que ver en esta obra se refleja el trabajo de un joven organizador CAT y merece un gran reconocimiento. El principal mensaje de esta obra es el arribismo. Finalmente termina destruyendo las aspiraciones de cualquiera, pues siempre existía otro más arribista que querrá ese poder, ¿no? Vemos que esta temática, dramaturgia del poeta peruano y universal de César Vallejo, es una crítica teatral, ¿no? Lo que da la realidad política. Y así como sátira de la clase de gobernantes peruanas, también tiene una inestabilidad con mucha fineza y hasta cierto punto con actualidad. Podemos ver un más contexto que sería la obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pensaba que en ese momento por graves problemas de índole política, tanto social como económica, pues la crisis política de 1930 había pues traído abajo al gobierno. Vamos a ver un poco más los personajes de la obra Colachos Hermanos, ya sea Acidal, que es el hermano mayor de los Colachos, Cordel, el hermano de Acidal, Novio, que sería hija de Acidal, Orocio, dependiente del bazar de los Colachos, y Tapa, sirviente de los Colachos. Pues en este tema los Colachos quisieron tener una empresa minera porque ellos empezaron en un bazar. Cuando ellos empezaron en un bazar, pues quisieron hacerse de influencias, empezando así a conocer gente tanto política como otras cosas. Ellos lograron conseguir su objetivo teniendo una minera.
incluso llegando a queriendo hacer una revolución política, ¿no? De esto más o menos se trata la obra, donde cuando quieren hacer esa revolución política, pues otro presidente ya toma el cargo, así mandando a que los fusilen. Así es más o menos como termina una de las primeras partes de las obras. Vamos a ver una crítica que en todas las obras teatrales de Vallejo existe el intento de criticar un determinado problema o conflicto de tipo social. Solo en Colacho Hermanos se alcanza este objetivo, que no lograron en pleno sería otras obras, como otras, que yo creo que su crítica se basa más en el indigenismo, porque se ve cómo trata mal a las personas, ya que sea los Colachos Hermanos como intentan contratar gente y volverse ellos unos patrones, en este caso. Bueno, en este caso quisiera ver una conclusión, o como una parte final, ya que es una obra nacida y esbozada bajo la óptima... bajo la UTAD, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionalidades, tanto en la economía como en la política. Pues yo creo que el tema principal tenía compromiso social, el uso del verso libre, la prisión como tema, los poemarios póstumos a Vallejo pues fueron titulados y publicados tanto por su esposa y por su amigo, porque por ese tiempo pues Vallejo ya no estaba. Este sería un pequeño pedazo del video y mi resumen de Colachos Hermanos, donde pudimos ver un poco sobre la vida de Vallejo, el contexto, la crítica y un pedacito de la obra. Bueno, eso sería todo y gracias.